Nos disculpamos por la pausa que tuvimos, pero es que se presentó un caso de violencia intrafamiliar al frente, ya se fue la persona que estaba ejerciendo la violencia. Obviamente hicimos lo pertinente que era llamar a la policía en caso de que pues llegara a haber una agresión. Pues igual también entonces aprovechando para hacer la reflexión sobre la solidaridad con el otro, precisamente ese acto de llamar es muy importante porque solemos como dejar, cuando hay muchas personas, pensamos que cualquier otro lo va a hacer, pero realmente en muchos casos no ocurre, porque es ese paso de responsabilidad. Entonces, otra peste es no ser solidarios. Sí, ¿no? Y hablando, como estamos hablando ahorita del amor, de cómo esos modelos de amor romántico, de propiedad del otro, lo que generan es una cantidad de muertos también, sobre todo pues en las mujeres, que están generando una cantidad de feminicidios, que lo que estábamos hablando acá era de esa otra peste, ¿no? Que de hecho muchos critican mucho en las redes de cuántas mujeres están siendo asesinadas y las muertes del coronavirus, ¿no? No, y Como- también relacionándolo, pues yo que ahora que mencionaba la Casa Grande de Cepeda Zamudio, que pues también hay una obra de teatro, entonces todo lo que se estaba presentando en el movimiento del teatro con abusos hacia las mujeres, que es importante resaltar y también escuchar esa experiencia, pues Pues muchas gracias, Salo, por mencionarlo, porque desde Opina la Plaza creo que todo el apoyo para lo que está claro. pasando en estos momentos con las mujeres en escena en Medellín, que estamos con ellas y con todos nosotros, porque es un asunto que nos mueve a todos. Es un asunto de violencia estructural que desde nosotros tenemos que empezar a desacomodar. Eso no puede seguir pasando como lo que pasó hace un momento afuera. Es violencia estructural que depende no solamente de los actores que están ahí, sino de los que estamos alrededor, de que prosigan o pararlos. Entonces, solidaridad. Es que fíjense ustedes que justo estábamos hablando de esa violencia que es verdaderamente una epidemia en Colombia. Es que es una violencia que está, y además en la que todos estamos contagiados. Es absolutamente grave y bueno, estas son las cosas que permiten las transmisiones en vivo y son estas irrupciones brutales de la realidad en estos campos. Y, y primero nosotros quedamos completamente Pues no sabemos qué No, hacer. y es que vean la posición que acabamos de adquirir. Antes todos estábamos recostados y ahora Ya, estamos ya, como en un sí. círculo de cercanía, Si como ustedes buscando quieren, protección. y si ustedes quieren hablarlo con nosotros, sería fantástico. ¿El cuál, Leo? El santo de la mitad. Hola. Dice, El capitalismo. Habla algo de desnutrición y... hola, dice Fanny Crown. Hola, ya que se están reflexionando sobre la memoria de las pestes, la nostalgia del presente nos revela una de las pestes que se acerca previamente al secreto del capitalismo, la desnutrición, el hambre. ¿Pueden decirnos algo? Completamente. No, claro que sí. Completamente. Dice Rosa, Rosa, hola. La película La muerte, incluso Rosa y yo hablamos alguna vez cuando yo estaba leyendo la muerte en Venecia, ahí en el Instituto de Cultura hablamos sobre la película. Gracias, Rosa. Rosa nos recomienda la película La muerte en Venecia de Visconti, que es bellísima. Sí, nosotros llamamos a la policía y en fin, entonces hablemos. y parece que más acaba de llegar. Acaba de llegar la policía, que nos parece genial. Y repliquemos eso todo, o sea, tratemos de colaborarnos y ayudarnos siempre, protejámonos, porque finalmente somos una especie y si queremos proseguir como especie, cuidémonos. El hambre y la desnutrición, la guajira, el chocó, la guajira. La hambruna en Darfur, en el África. Completamente. Pues, o sea, Y cómo la situación actual puede llegar a empeorar eso, porque precisamente eso de estar apartados, pues allá ya no van a llegar ayudas. Ustedes han escuchado el concepto de distopía, claro, de distopía en las artes, en la literatura. Esta semana salió un artículo en El País de España que me pareció interesante porque se plantea una distopía donde el tema es la solidaridad. ¿Qué pasa? Que dice, bueno, ¿y qué pasa si por las temperaturas el coronavirus, ya sabemos que no resiste más de 26, 27 grados más o menos, en África no va a pegar tan duro, ¿cierto? Entonces, si nos toca a nosotros migrar a África, ¿dónde vamos a ir si África está diezmada por la falta de agua? ¿Qué pasa en Cabo? por las guerras. Ajá, Cabo Verde, ¿cierto? Que incluso hace poquito se iba a caer el 14 de abril, pero finalmente lograron resarcir. No, y llegaríamos al Claro, ébola. llegaríamos a un punto donde en realidad
no llegaron a ningún punto, porque la solidaridad está haciendo que vamos a llegar a un lugar donde hay hambrunas, donde está la desnutrición, ¿cierto? Entonces, si no sobrevivimos holísticamente, porque pues el mundo se comporta como un organismo, entonces justamente lo que estamos haciendo es matarnos a nosotros mismos. Hay en el arte, por ejemplo, con la alimentación y con la desnutrición, hay una crónica que a mí me parece fantástica que se llama, y sobre todo con esa falta de cuidado en zonas periféricas, que se llama, Andrés, tú la pones en clase, que es ¿Cuál? la de Wikidata. Ah, sí, es una muy bella crónica de Alberto Salcedo Salcedo Ramos. Ramos. Claro, donde un niño tiene que atravesar un vasto territorio del Chocó Sin comer. sin comer, amenazado por las minas antipersona y además por todo lo que ofrece de peligros la selva. Y ahí muestran cómo la desigualdad, cómo esos asuntos no son simples asuntos de superación, que un niño camine 5 horas para ir a la escuela, sino que es un asunto de desigualdad que estamos romantizando. Y a mí se me ocurre esto, porque creo que fue UNICEF, saca una cifra escalofriante de que cada 30 segundos muere una persona de hambre en el mundo. Cada 30 segundos. O sea, el coronavirus no mata a una persona cada 30 segundos. A mí se me ocurre que si las medidas que se están tomando ahora contra el coronavirus y los recursos que se están invirtiendo no se han invertido antes para estas otras epidemias como el hambre, es probablemente porque el hambre no sea contagioso, porque el hambre no afecta a ciertos No, grupos porque por hegemónicos. ejemplo estas pestes que tienen como esta cobertura mediática suceden en el primer mundo, pero por ejemplo cuando fue lo del ébola no se tuvo esta dimensión, pues, porque pasaba en el África, entonces son cuerpos que no importan, entonces dejémoslos morir, ¿cierto? Entonces eso me hace pensar mucho entre la relación también entre la peste y el genocidio, ¿cierto? Porque es Completamente. como también en términos biopolíticos, ya simplemente no estamos matando, sino que estamos dejando morir. Entonces también, por ejemplo, podríamos hablar de cómo los sistemas de salud en este momento, que están totalmente cooptados por el neoliberalismo, ¿cierto? Privatizados, por ejemplo, en un contexto como en Colombia, cómo sería si se hubiera descontrolado, si estuviera en la situación comunitaria, ¿cierto? O sea, cómo colapsarían los hospitales de horrible. Entonces ahí es donde uno puede ir a la discusión, bueno, ¿y ahora la salud qué? ¿La salud tiene que seguir siendo privada o vamos a seguir aportando para esto? Es tan fuerte eso que vos decís que no sé si ustedes recuerdan todos esos eslóganes de redes que son tan famosos, que es Pray for French, que fue la primera, o todos somos, todos somos Charlie Hebdo, Sí, que era sí. la super famosa revista de cómica francesa de París, y Pray for French, que fue cuando man arrancó por una vía a atropellar a todo el mundo, ¿cierto? Pero cuando ha salido un Pray for Syria, ¿cierto? O por Antes no Haití. pasaba, por Haití, ¿cierto? Que hubo que Haití nos ha repuesto, Haití nos ha repuesto. O por Colombia. Es que Por Colombia. si volvemos a la literatura, de los pasajes que más me asombraron o que más me impactaron del amor en los tiempos del cólera, es uno cuando están haciendo un sobrevuelo, los personajes, por una zona del Caribe colombiano, y ven que están desparramados una cantidad de cadáveres por miles. Y de pronto uno de los personajes le pregunta al otro, ¿qué son estos cuerpos que están aquí? Y la respuesta es, pues es el cólera. Y responde este personaje, pues qué curioso que el cólera en todos esos cuerpos les ha dejado un impacto de bala en la cabeza. Probablemente refiriéndose a la Claro. masacre de las bananeras. No, y la relación en García Márquez es muy fuerte, también en los tiempos con la relación tan abismal que hay de la estratificación social. O sea, pues cuando hablan de la guerra, justamente dice, es que la guerra es del pueblo contra el pueblo, son unos manes a machete, que no se conocen con unos manes que andan con fusiles, pero es del pueblo contra el pueblo. Y el soldado no sabe contra quién lucha, porque lo que vemos precisamente en el principio de la Casa Grande es eso, o sea, los soldados no saben qué protesta van a parar y ni siquiera conocen las justificaciones de esa protesta.
Entonces ellos mismos como que se plantean en conversaciones, pues realmente nosotros sí tenemos la posición correcta. Ujú. Tanto es que si ponen atención cuando la Casa Grande, Álvaro Cepeda, en la novela Precios Aleala, cómo se disuelve, cómo se da la razón de la guerra en la Casa Grande. De voz en voz, se va contagiando como una peste. O sea, está la metáfora también, ¿cierto? Yo creo que en García Márquez, para volver al tema que nos planteaban nuestros visitantes de la alimentación como una peste, García Márquez tiene la respuesta, pues una ¿La respuesta, alimentación o la bruna? la hambruna en realidad, sí. Sí. La hambruna, en realidad. Sino que nos pone la desnutrición, es que, gracias, Jan. No, y la Entonces, obesidad también termina siendo una peste. y la inversa, por la desmesura, o sea, es que el asunto es que García Márquez dice, con la hambruna, pues podemos mencionarlo, que lo menciona en el Otoño del Patriarca, cuando los pobres, cuando la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Ahí está, o sea, es que o sea, los pobres no le importa, pues nosotros no importamos a la gente que si comemos o no comemos, pero el asunto es que es una solución sincrónica y un momento, una espacialidad muy reducida, porque con el ejemplo de la distopía que les ponía, que puso el man en el país de España, es que la humanidad es holística, eso se comporta como un organismo. Si nos jodemos todos, nos jodemos es todos. O sea, Exacto. Y yo creo que para ir cerrando Sí. ya este live de Opinión a la Plaza, dos obras finalmente. Una es el ensayo sobre la ceguera y la otra es La peste de Albert Camus, donde hay un mensaje no en el sentido de moraleja, sino de reflexión crítica de definitivamente la única cura contra la epidemia es la solidaridad. completamente. La única y la empatía. ¿Qué pasa rápidamente ahí en Saramago? Pues la conocemos, pero en términos analíticos, Andrés. Pues no sé si Salo la conoce, ¿no? Bueno, el caso es que el ensayo sobre la ceguera comienza con que de pronto las personas en una ciudad, no nos dice dónde queda esta ciudad, comienzan a quedarse ciegos, a ver Una blanco. ceguera, sí. Una especie de ceguera blanca, todo el mundo empieza a dejar de tener la capacidad de ver y la sociedad empieza a entrar en un caos cada vez más grande, se generan unos centros de cuarentena brutales y bueno, pues finalmente es el desprecio por el ser humano, es el sálvese quien pueda, es yo, y si lo ponemos en los términos actuales, yo me voy a comprar todo el papel higiénico, todo el jabón, Claro. y en fin, hasta que finalmente la sociedad colapsa y las personas que están en el centro de cuarentena, donde además hay unas violencias brutales entre las mismas personas que están en cuarentena, salen y se encuentran que esa epidemia se regó por todo el mundo. Y que si hay un responsable de esa epidemia es justamente la forma brutal como se tratan los seres humanos los unos a los otros. Lo mismo pasa, pues incluso muy curiosamente el coronavirus ha hecho promoción de lectura, porque La peste de Albert Camus es uno de los libros más vendidos en las últimas semanas, pero yo creo que lo importante es el mensaje, pues el mensaje no, el estudio que hace Albert Camus sobre una peste para llevar a hablar sobre esos grandes valores humanos. Inclusive, hablando de promoción de lectura, me di cuenta hoy que en Italia Pornhub está dando sus videos gratis como homenaje al Decameron, entonces la revista de porno. Pero oye, pues, si quieren ver porno gratis, pueden ir a Italia. O sea, están... que esto que Carlos iba a decir, Jonathan Franco. Entonces, La peste de Camus, hay un punto de ruptura fantástico y es este. Pues nos puesta a Orán, ¿sí se llama Orán? Sí, Orán, una ciudad que de la dominación francesa en Argelia, ¿cierto? Entonces esa ciudad cae en una peste, pero antes de la peste es una ciudad que todo el mundo se dedica a los negocios, donde dice el narrador, es tan frío esto que morirse es una incomodidad. Uno no puede morir, o sea amar es irreflexivo, dice, la gente o se ama en una noche loca o en esos amores que duran 1000 años
pues no pasa nada, o sea que todo es frívolo, todo es vacío, todo es estamos hablando de Albert Camus, de esa de ese hombre sin atributos que no se conecta con esa existencia que decimos el vivir que no tiene sentido y es para otorgarle el sentido. Bueno, que eso lo haremos dentro de 8 días, ¿cierto? Entonces a lo que vamos es justamente en que lo que le otorga el sentido a esa sociedad es que llega una peste que los vuelve una mierda. No saben qué hacer, no saben para dónde van, empiezan a matar a vivos, muertos, pues a todos por par, sí, o sea, la descripción. A los muertos también. Una peste bastante peculiar, ¿no? O sea, los muertos los revivían, los morían y los mataban. O sea, el caso es que, qué cruel. La descripción de la muerte es desoladora, pero un personaje que es un médico, Bernard algo, vio, sí. El hombre lo que hace es una visión ética y revisionista de lo que está pasando en la ciudad, que es justamente esa visión ética del existencialismo de, bueno, entonces yo me niego a entender que no tiene una razón en sí, pero la podemos otorgar en el sentido de que tenemos que ser responsables y éticos como especie. Claro, se empieza uno a unir, a ser solidarios y a pensar como una colectividad que en realidad pueden sobrevivir. Entonces al final hay una escena muy bonita y es que todos están felices porque en realidad llega la peste, se acaba la peste, pues el narrador dice, venga, pues la peste va a entrar en las ratas para llegar y decirnos cuándo estamos fracasando como ciudad. Entonces hay que dar la invitación, solidaridad. Solidaridad desde la literatura, nos están diciendo solidaridad, ¿sí? Convivamos, que puede ser la forma, por eso el arte es tan bello, porque de hecho lo lindo del arte es que entra en los espacios vacíos que deja la vida para decirnos lo que no podemos pensar en momentos como estos. Justamente para eso, para invitarnos a la reflexión. Andrés Álvarez, ¿qué tenemos para la edición de esta semana? Bueno, una vez terminado con esta conversación accidentada, por supuesto, de la literatura y otras pestes, además ahí les dejamos una buena lista de recomendaciones en caso de cuarentena. Bueno, saludamos a Alejandro Arcila, que no nos pudo acompañar hoy porque está en aislamiento voluntario justamente. Está viendo BoJack. Probablemente. El caso es que ahí les queda un buen número de obras literarias muy valiosas para conocer. Y en la edición de hoy tenemos 3 textos. Tenemos unos aforismos escritos por Mauricio López. Tenemos a una invitada especial que es Ana María Bustamante, con unos poemas hermosos de su nuevo libro, un libro que se editó apenas el año pasado. Y también vamos a contar con un texto de Alejandro Arcila, quien estará montándolo desde su aislamiento. Entonces, una invitación muy grande a todos ustedes de visitar opinionalaplaza.com. Ahí es donde están todos nuestros textos. Semanalmente estamos subiendo una nueva edición. Y de nuevo, quisiera presentar a los que estamos aquí: Julián, Jean-Paul, Salomé, Andrés, y en el equipo técnico que hace posible esta producción colectiva entre la revista Opinión a la Plaza y La Píldora, Mauricio López, Julián Gómez, Jonathan Franco y Danilo Garcés. Y también invitados a que nos sigan en Instagram como Opinión a la Plaza tal cual. Hasta ya no puedo. Opinión a la Plaza tal cual en Instagram, en Sí. Facebook. Ya saben que no prometemos nada, hacer un espacio que va a estar cada 8 días. Dentro de 8 días tendremos un tema muy interesante a propósito de un artículo que ya verán que va a ser una sorpresa para ustedes, de Andrés el Optimista. Vamos a hablar de la ética del existencialismo, vamos a tratar temas, bueno, volver a nuestro amigo Camus y bueno, y otros sarta de autores que nos van a transmitir otros sarta de autores. Bueno, y más del existencialismo. Sí, mucho. Vamos a tocar todo esa ética del existencialismo. Una reflexión final de nuestro invitado y es algo, copa despedir. Por favor. Bueno, no, pues lo que yo creo es que, bueno, me conecto mucho con lo que estaban diciendo en torno a la solidaridad y recuerdo un texto que sacó CISEC hace poco en torno a cómo ver el coronavirus como una oportunidad para
repensarnos el modelo económico en el que estamos, ¿no? Que es un modelo económico supremamente individualista, que lo que quiere pues es generarnos un sentimiento de egoísmo frente al otro, que es lo que estamos viendo de vamos a acumular porque quiero sobrevivir yo, pero sabemos que esto lo que puede ahondar es que la epidemia, la pandemia se expanda, entonces yo creo que lo que tenemos que volver a pensarnos es, bueno, cómo como especie vamos a afrontar problemas comunes como esto, y no solamente como con un coronavirus, como con el tema del cambio climático, que debería preocuparnos mucho más porque Y la violencia, y ¿no? la violencia, Claro. ¿cierto? Y cómo la enfrentamos como especie, como sociedad, como humanidad. Pues sí, dejar muy claro que esto no es una lucha de clases y de qué le quito al otro, sino más bien qué le puedo ofrecer que no sea contacto físico, por favor, pero sí como que entender que todos estamos en la misma posición en este caso y se trata más de preguntar, más no de pensarse qué le voy a quitar. Bueno, nos vemos dentro. Lean la edición, lo más importante es que lean. Eso. Y no prometemos nada, muchísimas gracias. Nos vemos en opinionalaplaza.com. .com. Chao.